Bueno, y saludo a Carlos Matienzo, director de DataIn. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí contigo. Oye, pues, ¿cómo ves? Los gobiernos municipales, el gobierno estatal no ha podido hacer absolutamente nada, o en algunos casos sí, ¿no? Porque también tienen ahí, pues, están involucrados con el crimen organizado. Y bueno, pues llega otra vez el gobierno federal al rescate, ¿no? Llega de nuevo la federación. ¿Qué te parece este plan que se acaba de poner en marcha, Carlos? Bueno, así es otra vez Michoacán, otra vez la Federación al rescate, lo cual te demuestra que las causas estructurales de la violencia y de la inseguridad en México pues no están resueltas, ¿no? Fue el lugar donde inició la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Michoacán fue el estado, recordemos, por ahí de 2013, 2014, donde surgieron las autodefensas y el propio Peña Nieto lanzó un plan Michoacán. Con López Obrador pues sí no se hizo prácticamente nada. Y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, otro plan Michoacán. A ver, por un lado me parece positivo que por fin reconozcan que hay una crisis en ese estado, que por cierto en las cifras mágicas de la Fiscalía del Estado no se refleja. Y por otro lado, creo que también es muy positivo la parte del despliegue, ¿no? Es muy importante, al final del día, y cuando hablo de causas estructurales, la verdad es que el cuento de las causas sociales y la prevención pues no está comprobado que por ahí se resuelvan los problemas de seguridad, sino más bien con una presencia del Estado y de las fuerzas del Estado. Entonces, muy bueno ese despliegue, no es tampoco tantísimo, si lo pensamos en la capacidad que tiene el Ejército y la Guardia Nacional en su conjunto, de hecho, proporcionalmente es menos que la proporción de la población de Michoacán respecto al país, pero bueno, algo es algo. Faltó un poco a lo mejor aclarar a qué van, y esa es una de las grandes problemáticas del despliegue de fuerzas federales. A veces pareciera que solo van a disuadir y no necesariamente van con una misión, son como soldados sin misión, ¿no? Toda guerra tiene que tener una misión, ok, vamos por los cabecillas del cártel Jalisco en Michoacán, vamos a desmantelar los grupos paramilitares, vamos a desmantelar a cárteles unidos, no nos dicen mucho de eso, una práctica muy común en México en esta secrecía de las Fuerzas Armadas, cuando si tú ves otros despliegues militares, pensemos el israelí, por ejemplo, en Gaza o cuando Estados Unidos va a misiones de guerra, pues te explican cuál es la misión y entonces sí, el resto de la sociedad sabemos qué esperar y cómo analizar los resultados. Realmente no es claro cómo vamos a analizar cuál es el buen resultado en Michoacán, cuándo acaba la misión del ejército. No lo sabemos porque no nos dijeron cuál es la misión de ese despliegue, aunque aparentemente uno pensaría que es ir a detener a los generadores de violencia y desmantelar a los grupos criminales, pero no lo terminan de verbalizar Claro. ni de dejar claro, ¿no? Carlos, hay un punto que me llama la atención en particular. En otras ocasiones, pues no hay como esta evaluación de, a ver, estamos haciendo esto, cuáles son los resultados. Y ahora sí se habla de que se va a estar revisando cada quincena cómo van las cosas por allá. ¿Qué te parece esto? ¿Esto podría ser un buen indicador? El problema es que no nos dijeron bajo qué parámetros, ¿no? O sea, cuáles son los parámetros para decir que van bien o van mal. Si nos hubieran dicho, a ver, a lo que vamos es a desmantelar a las organizaciones criminales y vamos por los líderes, pues a lo mejor si cada 15 días nos dicen ya detuvimos a tantos o ya neutralizamos a tantos, pues buenas noticias, va avanzando la estrategia. Si es desmantelar capacidades, campamentos, si es realizar indagatorias en materia de extorsión. Yo creo que como siempre se van a obsesionar con el tema de homicidios, ¿no? Que es la única métrica que parece que es presente en las instituciones de seguridad. Y puede que la sola presencia de este despliegue reduzca los homicidios. Sería natural. Hay más ejército en las carreteras, en los poblados, llega la Guardia Nacional, se apagan las cosas, se ocultan los criminales, se regresan a Jalisco los que son de Jalisco y en 6 meses dicen problema resuelto, se van y vuelve a estallar. Esa es la historia de Michoacán. Michoacán ha tenido estos despliegues al menos ya en 3 ocasiones y estamos hablando de ya casi 2 décadas de este problema. Entonces llegan estas fuerzas subsidiarias, se van las fuerzas federales y vuelven a renacer el tema de la inseguridad. Yo creo que no nos han dicho los parámetros. Por ejemplo, sería muy interesante cuando hablan de vamos a fortalecer la policía estatal y municipal. ¿Qué significa eso? Irlos a entrenar, a capacitar, pues es muy poco. O más bien, ¿cuántos recursos extraordinarios se le van a dar a las capacidades locales y estatales en Michoacán? Una cosa muy importante que hay que decir,
porque metieron como en un cajón, básicamente yo creo que le hablaron a todas las secretarías de digan todo lo que pueden hacer en Michoacán, que ya tienen programado hacer y lo empaquetamos. No hay un solo recurso extraordinario, al menos hasta ahora, que se haya pedido en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados. Son los mismos recursos con los que ya contaban para Michoacán, probablemente adicionaron algunos que tenían a su disposición, pero pues así no van a cambiar las cosas. ¿Qué política, por ejemplo, hay para fortalecer a la Fiscalía y a la Policía Estatal? No la hay porque no hay recursos. Mientras no pongan dinero nuevo, adicional, pues realmente parece que solo van a ir a tratar de apagar el incendio y por supuesto, pues están preocupados por la gobernabilidad y por el desencanto que hay en Michoacán respecto ya no solo al gobierno estatal, sino incluso al gobierno federal. Carlos, ¿cómo debería ser entonces este plan? ¿Por dónde debería empezarse? A ver, yo creo que lo primero tendría que ser, la parte más importante sin duda es la de la presencia de Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales y los elementos de inteligencia del secretario García Harfuch. Ahí lo que tendrían que hacer es establecer cuál es la misión de ese despliegue. Que la misión es, vamos a recuperar estos territorios, vamos por las cabecillas de estas tres organizaciones y no nos vamos a salir hasta que las desmantelemos. O vamos a suplir la autoridad en los municipios que consideramos que están coludidos con el crimen organizado, en lo que reconstruimos instituciones estatales o municipales, en este caso, para poder después salirnos y que la autoridad, digamos, local se pueda hacer cargo. No están diciendo cuál es esa misión. A lo mejor sí la tienen, pero sería importante verbalizarla incluso porque lo que sucede muchas veces es que los propios soldados o los miembros de la guardia que van desplegados no saben a qué van, no saben cuál es la gran misión a la que están siendo desplegados. Sí, combatir al crimen organizado, eso puede significar muchas cosas. Puede hacer presencia, hacer investigaciones, combatir me refiero físicamente, detenerlos, neutralizarlos. Esa es la parte que creo que está haciendo falta y lo otro que sí creo que hace falta es un plan de largo plazo para Michoacán en el sentido de construir instituciones locales. Muy bien. Vamos a adicionar estos recursos anualmente y vamos a construir a lo mejor no todos los municipios de Michoacán, 5 policías ejemplares en las 5 ciudades más grandes, entre las cuales están Uruapan, por ejemplo, Sí. y vamos a reconstruir la policía estatal. De eso se dijo muy poco y entonces todo lo demás de programas sociales, infraestructura, pues es más bien relleno, ¿no? Lo importante es el despliegue y ojalá nos digan un poco más a qué va ese despliegue. Muy bien, pues Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.